Y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, con una diadema en cada cuerno y un título blasfemo en cada cabeza. Entonces adoraron al dragón, porque había dado su poder a la bestia, y adoraron también a la bestia, diciendo: ¿Quién hay como la bestia? ¿Quién es capaz de luchar contra ella? Apocalipsis de San Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 4. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy reseñaré el manga Monster, escrito y dibujado por el gran Naoki Urasawa. Estaba sentado en el comedor de mi casa, había terminado de comer y empezó a llover. Me quedé sentado viendo cómo llovía y de repente me puse a pensar en el proyecto que estoy iniciando, y estaba yo planeando mis próximas reseñas, y me dije, ¿por qué no he reseñado la obra más importante que he leído hasta el momento? Y en ese momento me levanté, agarré mis tomos de manga, los acomodé en el escritorio y bueno, pues aquí me tienen. Es un video que no he preparado, no he ensayado, fue por impulso, no sé cómo me va a quedar, espero les guste. Y bueno, ¿qué podemos decir de Monster? Monster es una obra maestra. No le encuentro muchas imperfecciones a Monster, muchas cosas de las cuales yo tenga siquiera la credibilidad para criticarle a Monster. Monster es nos narra la historia del doctor Tenma Kenzo, un neurocirujano japonés, el cual viaja a Alemania para perfeccionar su técnica quirúrgica, para perfeccionar su cirugía. Esta historia se centra en los años 80, inicia en los años 80 en Alemania. Como un poco de historia, en los años 80 Alemania estaba dividida, porque Alemania, como perdedora de la guerra, pues quedó bajo la tutoría de dos gobiernos. Por el lado del este, del lado oriental, lo gobernaba la Unión Soviética, lo que ahora conocemos como Rusia. Del lado oeste o del lado occidental era gobernada por los Estados Unidos. Eran dos mundos muy distintos, ya que los americanos tenían una manera de vivir, los soviéticos tenían otra manera de vivir. Entonces había mucha tensión en ese país en esos momentos, pues ya que se encontraba la cortina de hierro que dividía al mundo en ese entonces. Ya los que somos más viejos pues ya conocemos un poco más de la historia, los que son jóvenes, bueno, pues a lo mejor en los libros de historia han estudiado eso en la secundaria o en la preparatoria. Y bueno, la historia inicia en 1986. El doctor Tenma es un doctor muy joven, un talentoso doctor joven, un prominente doctor, el cual pues tiene toda la juventud, todo el ímpetu para crecer en la cirugía. Todos los doctores alaban su trabajo, lo valoran, lo apapachan, le dan palmaditas, ya que es un doctor que aporta mucho al hospital donde ellos están. El hospital es el hospital conmemorativo Eisler, es un hospital de cierto renombre. Y pues nada, Tenma lo tiene todo. Tenma hasta es novio de Eva. Aquí vemos a Eva, ella es la hija del director del hospital. Entonces, pues bueno, ahí nos damos cuenta que Tenma está hasta arriba de la cadena alimenticia en su hospital, pues ya anda con la hija del director, ¿no? Entonces, este director pues está muy metido en cuestiones políticas. Entonces, el director pues al querer crecer su hospital, pues él anda muy metido en la política y usa muchas veces el talento del doctor Tenma para levantarse del cuello y decir, bueno, yo soy el que dirige este hospital, ¿no? Entonces,
Pues nada, Telma tiene una vida normal, Telma tiene una vida pues amorosa, una vida profesional, que hasta el momento todo le está saliendo bien, está en los mejores años de su vida. Como detalle, yo soy médico, ese apodo del doctor Manga, bueno, pues no supe cómo ponerme, pero mi profesión es médico cirujano. Y la verdad es que el dibujo de Naoki Urasawa, la verdad es impresionante. Incluso el ambiente y la construcción del quirófano y la manera de vestir de los doctores, la verdad es muy apegado a la realidad. E igual la terminología médica, claro que tiene sus fallos, pero bueno, no vamos a ser exigentes en ese aspecto. Muy bien ambientado los hospitales, muy bien ambientado incluso el ambiente hospitalario, como de repente nos hablamos los doctores. Y pues nada, Telma va muy bien en su trabajo, va muy bien con su vida. Entonces, de repente hubo un accidente donde el doctor Telma tuvo que entrar a una cirugía, pero abandonó otra. Entonces el doctor Telma pues entró al quirófano que le dijeron, entra, él hace la cirugía y le salva la vida a un personaje famoso. Entonces, al momento de que le salva la vida al personaje famoso, pues otra persona muere, porque pues obviamente no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces salvó al cantante de ópera, salvó a un cantante, y murió un obrero. Entonces, cuando él sale del quirófano, pues todo tranquilo, en santa paz, pues la esposa del obrero lo recrimina y le dice que primero atendieron a ese y dejaron a su esposo al final, y pues que el esposo murió por culpa de él, y le pide que le devuelva a su esposo. Regréseme a mi esposo, le dice. Entonces el doctor Telma queda muy marcado porque imagínate que te digan que murió alguien por tu culpa, ¿no? De repente habemos médicos muy aprensivos que pues, obviamente que cargamos de repente con mucho estrés, y pues no nos gusta entregar malas cuentas a la familia o al mismo hospital o a uno mismo. Y Telma queda muy marcado por ese hecho. Y su esposa, bueno, no, Eva, que es su novia, le dice algo que lo deja un poco traumatizado, y le dice, es que no todas las personas valen lo mismo, querido. Entonces aquí vemos su impacto, ¿no? De cómo le dicen, y él queda como que, wow, en shock, porque en realidad todas las personas valemos lo mismo, todos los seres vivos, ¿no? Valemos lo mismo, cada individuo tiene su valor. Entonces, pues el doctor Telma, pues le duele mucho esas palabras. No es algo que los médicos pensemos. Y bueno, por otro lado, hubo una pareja que escapó de la Europa, que escapó de la Alemania gobernada por la Unión Soviética, y esa pareja fue arropada por el gobierno de la Alemania occidental. Entonces esa pareja tenía muy pocos días de haber llegado a Alemania cuando los asesinan. Y cuando la policía entra a ver este suceso, encuentran a esta niña y encuentran a este niño. Estaban las dos parejas, bueno, la pareja y la niña con el niño a sus pies. Entonces inmediatamente los llevan al hospital como es debido, y el doctor Telma iba en su carro y le hablan que fuera una cirugía, y el doctor Telma habla con el director y le solicita que pues va a trabajar, ¿no? Entonces el doctor se prepara para operar y recibe al niño que estaba con una herida en la cabeza cuando lo encontraron los policías.
Entonces, aquí le dicen que recibió un impacto de bala que entró por la zona frontal. Entonces el doctor Telma se prepara para atenderlo. Y la niña en shock le dice, mátalo. Hasta el momento pues no sabemos mucho de qué está pasando. Ya después, bueno, yo creo que ya en ese momento ya se sabía que era su hermana. Le hacen su tomografía, ubican la lesión. El doctor se prepara para operarlo. Y cuando ya va a entrar a operar, le dicen que un político tuvo un derrame y que el alcalde, perdón, aquí dice, mire, Tenma, encárgate del caso del alcalde. Habla con los doctores Eisen y Boyard, ellos te asistirán. Pero el doctor Tenma ya había quedado muy marcado por el hecho de que Eva le dijo que no todas las personas valían lo mismo. Estaba muy indignado, traía cierta rabia. Y las palabras de la mujer del obrero, pum, lo golpea, ¿no? Le llega de golpe ese recuerdo. Entonces él se detiene en el quirófano. Él ya se dirigía hacia el otro quirófano y de repente les dice que ellos operen y él se regresa a operar al niño. Entonces entra al quirófano y le dice al niño, estarás bien, ánimo, te salvaré. Y le entrega todo su talento al niño. Era una cirugía complicada, el niño ya traía presión baja, yo creo que venía descompensado, en diferentes tipos de shock. Y pues lo opera. Transcurre la cirugía y el niño ya en unidad de cuidados intensivos, la unidad de cuidados intensivos, pues ya está el niño ya entubado, ya con asistencia mecánica para respirar y asistir su corazón. Y el doctor pues termina muy satisfecho, ¿no? Pero cuando él está en el pasillo, los otros dos cirujanos lo ven con desprecio, porque resulta que el alcalde murió. Entonces este desprestigio fue algo muy alto para el hospital. Entonces ahí empieza la caída del doctor Telma. De hecho este capítulo se llama La Caída. Bueno, el capítulo aquí se llama La Caída. Y el doctor Telma empieza a sufrir discriminación en parte de su hospital. Y de ser el médico más importante de su hospital, lo empiezan a relegar, empieza a caer en depresión. Y otro doctor trata de animarlo, ¿no? De que pues, no es tan malo. Pero yo creo que así es la cultura japonesa, es el pensamiento japonés, de la excelencia. Y el doctor Telma no renuncia porque, para empezar, pues ese es su lugar de trabajo. Y pues nada, continúa la historia. Y al doctor Telma le iban a dar la jefatura de cirugía, iba a ser el jefe de cirugía. Y pues al final no le dan la jefatura, lo relegan del cargo y ponen a un doctor pues muchísimo más inexperto que él. Y aquí vemos como Eva, que era su prometida, le devuelve el anillo y le dice, eres un verdadero estúpido. Entonces, no perdió su trabajo, pero lo relegaron hasta el final de la fila. Perdió su novia, perdió el apoyo del director del hospital. Y lo único que le quedaba de consuelo es que había salvado al niño. Y nada, se refugiaba en él, en su buen trabajo, en que había hecho un buen trabajo. Estaba bien consigo mismo. Y de repente el niño despierta. Y continuando con la historia, el niño se recupera y de repente el director del hospital y los doctores que estaban discriminando a Tenma, de repente esos doctores mueren envenenados. Fue un escándalo. Los reporteros acosaban el hospital porque habían encontrado a los compañeros muertos. Y la policía incluso lo va a buscar y le dice, doctor Telma, disculpe, ¿estuvo toda la noche en su casa? Y él contesta, no, bebí hasta muy tarde, ¿qué sucede?
Y le dicen que no se asuste, pero que el doctor Heinemann, el director, el doctor Oppenheimer y el doctor Boyar habían sido asesinados. Entonces empieza la investigación, empiezan a llegar los reporteros y de repente ya no encontraron al niño, ni a la niña. Entonces no encontraron al niño, a la niña, llega el funeral y aparece un personaje muy importante de la historia, el inspector de la BKA, el inspector Lunch, y pues están investigando la muerte de los doctores y como principal sospechoso pues es el doctor Tenma, porque a él se sabía, era público que lo habían relegado de sus privilegios. Entonces, no quiero hablar mucho de ello, pero continuando con la historia, pasaron algunos años, pasaron 9 años, y la historia después se centra en 1995, y ahí es donde la historia inicia. Y después de todo esto se descubre que el que había matado a los doctores era el niño que el doctor Tenma había salvado. Entonces la historia trata de cómo el doctor Tenma abandona su trabajo, abandona todo lo que es él y solamente se dedica a perseguir a este chico, que para ese entonces ya habría de tener unos 21 años, y lo empieza a perseguir por toda Alemania. Es una historia del gato y el ratón, donde Tenma está buscando al joven Johann Liebhardt, y a su hermana Ana. Mientras tanto, el inspector Launch pues está buscando a Tenma, porque Tenma es un sospechoso en los crímenes que se han estado cometiendo. La verdad es que cada capítulo te atrapa. Yo leí 4 tomos en un solo día. Son tomos muy grandes, muy difíciles de digerir. Tienes que estar poniéndole mucha atención a la historia, pero cuando le pones mucha atención y te dedicas a ella, pues la verdad es que no tengo mucho que decir. Por favor, antes de pensar comprar cualquier otra obra, si tú no tienes Monster, si tú no has logrado comprar Monster, o por alguna razón no te ha interesado comprar Monster, no sé qué estás haciendo. Esto es un título obligado para todas las personas que consumen manga en México y en el mundo. Y nada, pues es una historia que te va a encantar. Sus personajes, con personajes entrañables, profundos. Te encariñas con cada personaje. No sabes qué va a pasar. El final es espectacular. De repente leemos mangas que nos gustan y nos gustan un montón y llega el final y no, o sea, no, aquí no va a pasar, aquí te vas a quedar pensando, vas a reflexionar el final. Da incluso para una segunda parte, o sea, si sacaron otros 9 tomos de Monster, así, Kansenban, continuando la historia da para más. Incluso esta historia, no sé por qué no le han hecho una serie de las que ahora hacen en Netflix o algo así. No sé por qué no le han hecho una serie. No sé por qué no le han hecho una trilogía de películas. O sea, aquí está el libreto, aquí están los bocetos, aquí está todo, ya está hecho para que se haga cualquier tipo de obra. Y nada, por favor, compren Monster. Monster es un obligado para todo el que le guste la lectura, sí. Para todos. Entonces, ya no les quiero hablar más, contarles más de lo que pasa. Véanlo, por favor. Y nada, pues esta fue una reseña muy espontánea. Espero que la disfruten, espero que haya
sido clara mi explicación y pues nada, pues gracias por ver mis videos, suscríbete, dale like, dale a la campanita y bueno, adiós.